Hola, mi nombre es Flor del Rosario Marinero Sánchez. En esta ocasión estoy desarrollando el laboratorio número 6 de la asignatura de Telecomunicaciones Educativas 2. En primer lugar, el tema principal sobre el que vamos a hablar es fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información. Vamos a hablar en primer lugar acerca de lo que es la sociedad de la información. La sociedad de la información, como muchos sabemos, y no es que todos, vivimos en una era en la que el flujo de información es enorme. Disponemos especialmente con el auge del Internet y de las redes. Eh, ya sea a través de las redes sociales principalmente, ya sea que estamos buscando información para una tarea o estamos buscando o tenemos un correo electrónico, la televisión, la radio. Hoy en día casi cualquier dispositivo se puede conectar a internet y por lo tanto podemos acceder a diferentes tipos de información. Podríamos decir que la información es la materia prima principal de la sociedad en la que vivimos y es uno de los aspectos más importantes que hay que saber manejar hoy en día. Tipos de información hay muchos, pero vamos a enfatizar dos. Una es la información personal y la otra es la información de la empresa. Cuando hablamos de información personal, las redes sociales juegan un papel fundamental. Casi cualquier persona, adulto, joven y niño, hoy en día gran parte de la población tiene una red social y a través de las redes sociales compartimos infinidad de información, a veces personal, muchas veces personal, eh, y nuestra, a veces de nuestra familia, sin darnos cuenta. El hecho de compartir una foto o un estado en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, estamos compartiendo información disponible para otras personas, ya sea que lo hagamos de forma privada solo para un grupo de amigos o de una manera pública. De cualquier forma estamos compartiendo información y tenemos que estar conscientes que la información que se publica a través de internet por cualquier medio es información que no se puede recuperar o eliminar de internet. La ubicación, y es bastante común que vamos a un restaurante o vamos a pasar a algún lugar y estamos publicando fotografías, estamos publicando imágenes, estamos publicando videos. Estoy en tal parte, estoy paseando, estoy comiendo en tal lugar. Entonces es bastante común compartir la ubicación. Esa es una información muy importante que puede ser utilizada para bien o para mal por las personas o las entidades que tienen acceso a esa información. Otro aspecto muy importante, otro tipo de información muy importante es la información financiera, específicamente cuando estamos acostumbrados a hacer transacciones en línea, ya sea en banco, compras en línea. De alguna manera estamos brindando información financiera porque estamos haciendo pagos de forma virtual. Aunque sea un recibo muy pequeño que estamos manejando, pagamos un recibo de $2, ya estamos prácticamente brindando información de una cuenta de banco, porque ese dinero tiene que ser sacado de una cuenta para trasladado a otra, para hacer pagos, para hacer compras, y son tipos de información, especialmente la financiera, que es una información muy delicada. El otro tipo de información es la información que brinda la empresa. Las empresas brindan muchos tipos de información. Por ejemplo, documentación. Cuando hablamos de documentación nos referimos a la información que la empresa maneja disponible. Ahí mismo mencionamos los clientes y la factura sobre productos, qué sé yo, inventarios. Muchas empresas esa información la manejan de una manera virtual, la manejan en línea, la manejan virtual, información este, sobre productos, sobre procesos, etcétera, sus carteras de clientes.
o informaciones de facturación de compras. Si se compra en línea, la empresa obviamente va a manejar facturación en línea y esa información está disponible en internet. Ahora, la cuestión aquí es cómo mantener cierto nivel de seguridad con toda esta información que muchas veces necesario o no se comparte. De qué manera tenemos de mantener segura esta información, es decir, que la información que yo envío llega a la persona que yo quiero que le envíe y que no se corre el riesgo de que esa información se salga de la ruta, digamos, o se salga para que otra persona la intercepte, sería la palabra, que sea interceptada por un tercero para utilizarla para causarnos un daño. En la parte de compartir información, precisamente lo que hablábamos, cuando se comparte un cierto tipo de información, ya sea personal o empresarial, se corre un riesgo. Este riesgo es el riesgo o la incertidumbre que se corre sobre que el objetivo de hacia dónde va la información o el uso principal que se le quiere dar a esa información no se cumpla o se cumpla o no. ¿Cómo puede haber un riesgo? A través de la pérdida o alteración de información. Por ejemplo, enviando un correo electrónico con datos personales o enviamos un documento electrónico, puede haber un riesgo de que nos envíen y se pierda la información, de que la información se pierda, de que el archivo se dañe, de que por algún error interceptemos un virus, y eso puede hacer que la información que estaba tratando de enviar originalmente se pierda o exista alguna alteración de la información que trato de enviar. Todo esto es parte de lo que debemos analizar cuando vamos a compartir información o cuando vamos a transmitir o a recibir información a través de Internet. Es muy importante calcular el nivel de riesgo para saber cómo voy a actuar, cómo voy a buscar la manera de proteger la información que voy a enviar a través del riesgo que yo corro. Por ejemplo, ¿cómo voy a calcular el riesgo? Eso se calcula en base a la probabilidad de que algo ocurra contra el impacto que esto puede tener. Una fórmula exacta, matemáticamente hablando, no hay, sino que cada persona, cada empresa, cada entidad debe calcularlo tomando como referencia esos dos aspectos, la probabilidad de que algo suceda contra el impacto que puede tener. Por ejemplo, nosotros hacemos una compra en línea. Vamos a compartir información financiera, ya sea de una cuenta de banco, de una tarjeta de crédito. Tenemos que introducir esos datos. ¿Cuál es el riesgo de que el objetivo de esa es realizar una compra? Yo voy a dar un pago y me van a vender un producto. Si todo lo ideal es que yo hago mi pago, se hace el producto y pues no haya ni pérdida de información, que yo esté segura de que los datos que yo voy a meter de mi cuenta o de mi tarjeta estén seguros y no los va a ocupar un tercero para hacer una estafa, para sacarme fondos, para robarme dinero, para hacer compras a mi nombre. Entonces, esos son los riesgos que se corren. El riesgo de que venga alguien y intercepte mi número de cuenta y me saquen fondos, o que intercepten mi número de tarjeta y hagan compras en mi nombre y no me doy cuenta hasta que me llegue el estado de cuenta. Todos esos son los riesgos que se pueden correr. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, de que alguien me robe el número de tarjeta de crédito? El impacto es que me pueden dejar la tarjeta sobregirada y perdí todo mi dinero y difícilmente lo voy a recuperar. ¿Cuál es la probabilidad de que eso exista? La probabilidad también se calcula en base
a el sistema de seguridad que la página en la que, o la página o la empresa, el sitio que la empresa a la que le estoy comprando tenga en su proceso de compra a través del sitio web. Si yo sé que esa empresa tiene un sistema de compras que me garantiza que mis datos están bien guardados o están bien protegidos, entonces yo puedo comprar sin ningún problema. Riesgos siempre hay, pero lo principal es reducir el riesgo al mínimo para que la información no se pierda o no se altere. ¿Cuáles son los tres pilares básicos de la seguridad de la información? Los tres pilares básicos son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La información tiene que garantizarse que es confidencial, es decir, que solo la va a conocer la persona que la tiene que conocer y nadie más, o las personas o las empresas. Integridad. La información integridad significa que la información se tiene que mantener de la manera en la que empezó o de la manera en la que sale la información. De esa manera tiene que llegar íntegra a su destinatario o sus destinatarios y que en el transcurso de ese envío no va a haber ninguna alteración de la información o no va a haber pérdida de datos. Y disponibilidad se refiere a que la información tiene que estar disponible para aquellas personas hacia las que va dirigida o a las personas que les interesa recibir dicha información. Cuando falta uno de estos tres pilares, entonces no hay una seguridad completa de la información que estoy enviando o que voy a recibir. Vamos a ver otro subcontenido que se llama protección de la información. Es decir, cómo voy a proteger la información que estoy, o cómo voy a garantizar que la información que envío se reciba correctamente y de la manera correcta, y cómo tengo la garantía de que la información que voy a recibir está correcta también y está completa y que no ha sido alterada. En este caso hay algo que se llama gestión de riesgos y sobre eso se basa la normativa ISO 27001. Esta gestión de riesgos tiene tres procesos principales. Primero habla del análisis de riesgo, después va el tratamiento de riesgos y por último el plan de tratamiento de riesgos. ¿Qué es el análisis de riesgos? En el análisis de riesgos lo principal es identificar los riesgos que se pueden, los riesgos potenciales o determinar cuáles son los riesgos que se corren al transmitir cierta información. Por ejemplo, cuáles son los riesgos de que yo haga una compra en línea. O yo tengo una página donde vendo ciertos productos y cuáles son los riesgos que hay de que corren mis clientes, que pierdan, porque los riesgos podrían ser que les roben la identidad de la tarjeta de crédito, que hayan otro riesgo podría ser que los productos que compren no sean los indicados o hay algún problema. Todos esos riesgos yo los tengo que identificar en esta etapa. En la siguiente etapa, que es el tratamiento de riesgos, se trata acerca de lo que yo voy a hacer con los riesgos que he identificado en la primera etapa. Puedo hacer diferentes acciones con esos riesgos. La primera y la principal o la que sería más importante, digamos, o la preferible, es eliminar el riesgo. O sea, yo puedo eliminar el riesgo de que mis clientes no les roben la identidad de la tarjeta de crédito. Si yo puedo hacer eso, y si tengo los medios y los recursos, entonces lo ideal es que yo reduzca ese riesgo para que mis clientes se sientan seguros cuando van a acceder a mi sitio y van a hacer una compra. En caso de que el riesgo no se pueda eliminar completamente, tenemos que tratar de reducirlo, o sea, reducir al mínimo. Yo voy a implementar, no puedo garantizarle a mis clientes en un 100% que un pirata informático no les va a robar la información mientras están haciendo
compras en mi sitio web, pero puedo implementar las medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo ese riesgo. Otro sería asumir el riesgo. O sea, yo no lo puedo eliminar porque tal vez no tengo los recursos o los medios económicos o físicos o lo que sea para reducirlo, mucho menos para eliminar el riesgo. Entonces, otra opción es asumirlo, pero para asumirlo tengo que saber, por ejemplo, si mi cliente hace una compra y hay un error durante la compra, digamos, eh, le roban la identidad o la tarjeta hace un cargo superior al que en realidad era, o al contrario es inferior, entonces tengo yo la capacidad de asumir el problema que se dé si ese riesgo se llega a concretizar. Esa sería la parte de asumirlo. Y por último sería transferir el riesgo. Esta parte significa que yo puedo, si me sale factible, contratar a un tercero para que este tercero se encargue de darle tratamiento a los riesgos que existen. Eso puede ser muy común. Yo contrato a una empresa que se encarga de seguridad informática para que esta empresa se encargue de minimizar los riesgos que corren los clientes los empleados al tratar en un sitio web. Esa es parte de transferir, no es que le estoy dando la batuta a otra persona, simplemente estoy subcontratando para que un tercero que tal vez es especialista se haga cargo de ello. Finalmente, el plan de tratamiento de riesgos. En este sentido se trata, si yo ya traté los riesgos, ya hice lo posible por eliminarlos, no significa que ya nunca más voy a volver a tener riesgo de que haya pérdida de información en mi empresa. Lo que tengo que hacer es hacer una planificación, crear controles y hacer un listado de acciones que se tienen que ejecutar en caso de los riesgos, ya sea los que están actualmente, si no los he eliminado del todo, los que he minimizado en caso de que esos riesgos se incrementen o en caso de que aparezcan otros riesgos potenciales. ¿Cómo podríamos decirlo? Por ejemplo, en mi empresa yo vendo un producto, pero por el momento yo no tengo servicio de registro en línea. O sea, solo ofrezco los productos. Puede haber algún error o no permito pagos con tarjeta de débito, solo de crédito. Por el momento no existe ese riesgo, pero podría ser que en el futuro eso cambie y el riesgo va a existir. Entonces, tengo que establecer una serie de acciones que yo podría ejecutar en caso de que ese riesgo se dé o en caso de que se corra ese peligro. Hay diferentes estándares para la gestión de riesgos. El que estamos tratando es el 27001. En este estándar se establecen los requisitos para gestionar los riesgos de seguridad de la información. Este ISO 27001 contiene un anexo A donde se establecen 114 controles para gestionar los diferentes riesgos de seguridad de la información que existen. Y en el ISO 27002, que es el que complementa se establecen una serie de prácticas para implementar los 114 controles que se establecen en el ISO 27001. Por lo tanto, se podría decir que estos dos estándares son complementarios uno con otros. Existen otros estándares, pero en esta ocasión nos vamos a centrar solamente en el 27001. Ahora, el ISO, ¿qué es el estándar ISO 27001? Se podría decir que el ISO 27001 es una norma o un estándar internacional que permite asegurar la confidencialidad y la integridad de los datos y de la información que se manejan a través de redes.
Redes incluye redes internas, redes de diferentes tipos y por supuesto redes como el Internet, así como de los diferentes sistemas que procesan este tipo de información. Esta normativa o este estándar permite a las diferentes organizaciones evaluar los riesgos que existen y aplicar los diferentes controles necesarios para mitigar estos riesgos o para eliminarlos. Esto se llama Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, conocido por sus siglas SGSI. Este SGSI 27001 se complementa, como dijimos anteriormente, con las prácticas o controles que establece la norma o estándar 27002. ¿Cuáles son los beneficios que se tienen al implementar esta normativa 27001? Podemos decir el marketing. Si nosotros sabemos, si un cliente sabe que mi empresa emplea estándares de calidad o estándares normativos de seguridad, pues con mayor confianza mis clientes van a querer adquirir mis productos o mis servicios porque saben que su información se va a mantener a salvo. Esto, por lo tanto, inspira confianza en, el, en, en mis proveedores, en mis clientes, en mis empleados. Además, permite establecer una cultura corporativa. Si en una empresa se establecen una serie de normas que impliquen eh, acciones de seguridad, entonces se va creando a través de una serie de empleados, los empleados, los clientes, ellos mismos van creando una especie de cultura en la que se emplean estas, estas normas básicas de seguridad. Mejora la eficiencia, es decir, el trabajo se puede hacer más eficientemente porque yo tengo la garantía de que las normas, los procesos que yo ejecuto son seguros o están empleando de una manera que reduce al mínimo los riesgos de pérdida de información. Y por lo tanto, esto contribuye a crear una normativa interna donde establezco a través de mi empresa cuáles son las normas de seguridad básicas que tanto mi persona como mis empleados deben seguir para mantener segura la información personal, la información de la empresa y la información del empleado. ¿Cuál es el proceso o qué implica este proceso de implementación de la ISO 27001? El proceso de implementación de la 27001 se establece a través de un plan de mejora continua conocida como ciclo de Deming o modelo PDCA. PDCA viene de las siglas en inglés de Plan, Do, Check y Act, que significan planificar, hacer, revisar y actuar. ¿Cómo se realiza? Primero, planificar todo lo que se va a desarrollar para la implementación. Es decir, vamos a planificar qué documentos, cuáles son las políticas, cuál es la metodología de trabajo, todo lo que yo voy a necesitar, establecer un plan de todo lo que yo voy a necesitar para poder implementar este estándar en mi empresa. Una vez que ya he planificado y ya tengo todo lo que yo voy a implementar, entonces procedo a la parte de la acción, que es do o hacer. Voy a implementar todo lo que yo establecí en la planificación que tenía que hacer. Es decir, esta sería la parte de la implementación de la ISO, del estándar. Una vez que yo he hecho la implementación, voy al proceso que se llama revisión, que es check. Verificar, donde voy a verificar que todo lo que yo he implementado en el paso anterior y que se ha hecho de acuerdo a la planificación, se ha hecho de acuerdo a la planificación original. O sea, todo lo que yo hice, todo lo que acabo de implementar, yo tengo que verificar
que se hizo según la planificación. Y por último, actuar. En la parte de actuar, esta parte puede o no llevarse a cabo. Se lleva a cabo si algo de lo que yo implementé no se hizo como yo esperaba o como tenía que hacerse, entonces voy a actuar, voy a corregir lo que no salió conforme a lo planificado. O sea, voy a tratar de corregir los errores hechos anteriormente. Si todo está bien, pues esta etapa no es necesaria, pero si hay errores, tengo que hacer las correcciones adecuadas. A esto, como les decía, se conoce como ciclo de Deming. Durante la implementación de este sistema o del el SGSI, hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta y que son muy importantes. La definición del contexto, es decir, el contexto en el que se va a desarrollar o implementar el sistema. También la definición de las políticas y los objetivos de seguridad. ¿Cuáles políticas de seguridad voy a implementar en mi empresa y cuáles van a ser los objetivos de la implementación de los mismos? Metodología de gestión de riesgos, es decir, de qué manera cuáles son los procesos o de qué manera yo voy a manejar los diferentes riesgos que se van a crear, que van a surgir o que van a desarrollarse en mi empresa, cómo los voy a manejar para minimizarlos o para eliminarlos, cuál va a ser el método de trabajo o el método de control de estos riesgos. Declaración de aplicabilidad, es decir, aplicación, cuando vamos a aplicar la aplicación que se va a tener en el de la normativa. La definición de roles y responsabilidades, que es muy importante en el aspecto de seguridad. ¿Cuál va a ser la función de cada persona que va a tener cierta participación en el nivel de seguridad, hasta el más mínimo, hasta el empleado que tal vez solo va a hacer, solo marca su asistencia? Si esa persona tiene cierto control, por ejemplo, llega el empleado, marca la asistencia, ¿cuál es la responsabilidad de esa persona? Si es que tiene alguna. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del gerente? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del encargado de la seguridad de la información? Personal concienzado, es decir, concientizar al personal de la empresa para que asuma como propias estas normativas, es decir, que las absorba, que no solo las conozca, sino que las lleve a práctica. Algo tan sencillo como bloquear la pantalla cuando yo me levanto es parte de hacer conciencia de mantener normas básicas de seguridad. El personal tiene que tiene que tener conciencia de ejecutar las acciones que le corresponden en cuanto a seguridad se refiere. El apoyo de la dirección, o sea, de los directivos de la empresa, es sumamente importante porque sin ese apoyo, pues, no se puede realizar nada. Y finalmente, las revisiones. Se tienen que hacer revisiones a la normativa, auditoría, seguimiento de métricas, monitorización, para verificar que no solo se va a implementar, sino que se le tiene que dar seguimiento y asegurarse de que todo se está llevando o todo se está desarrollando de la manera adecuada. ¿Cómo se hacen cómo se implementa esta normativa? En primer lugar, durante el primer año se realiza algo que se llama auditoría inicial de certificación. Durante el primer año hay dos fases. Una es la fase de revisión de documentos. Es decir, toda la documentación con la que la empresa cuenta para la implementación, que se utilizó para la implementación de la normativa. Y en la segunda fase se verifica el uso y la implementación de estos documentos. Es decir, que los documentos no solo estén físicos, solo por estar, sino que se está implementando todo lo que en ellos se dice, todos los controles, todas las normas, todos los procesos, etc.
En el segundo año se realizan 2 auditorías de seguimiento para verificar que todo se va desarrollando de acuerdo a lo planificado. En el tercer año se da algo que se llama auditoría de recertificación. Simplemente es como una otra auditoría de seguimiento en la que solo se verifica que pues que todo va acorde a lo planificado, todo va como tiene que ir para entregar una nueva certificación. Porque es importante hacer notar que estas certificaciones duran 3 años. Entonces, si ya tiene la primera, solo se va dándole seguimiento para dar otros 3 años y así sucesivamente. También es muy importante aclarar que no es obligación hacer la certificación. O sea, una empresa puede implementar la ISO 27001 y llevar todos los controles, toda la normativa, todos los procesos, pero no tener oficialmente una certificación. O sea, si la empresa cumple las normas que se establecen en este estándar, pues la empresa va a tener, eso no, el hecho de que no tenga el certificado de seguridad no significa que no implemente la normativa o los estándares, porque pues esto requiere un costo adicional. Pero el tener una certificación, pues, como ya habíamos mencionado anteriormente, le da más confianza a las personas a las que mi empresa accede, a mis clientes, a mis proveedores, de saber que yo tengo las normas de seguridad apropiadas, porque no solo se trata de que porque yo digo, sino hay una empresa hay un tercero que me garantiza que yo estoy como empresa cumpliendo las normativas de seguridad adecuadas para minimizar los riesgos de pérdida o alteración de la información. Bueno, esto ha sido todo por este tema. El video ha sido ha sido basado en el video que se muestra en esta referencia. Gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión.